llamados, y va a ser este sábado y dentro de 8 días para ya entrar en la última serie del año, que posiblemente sea cerca de la Navidad. Pero estos dos últimos sábados, hoy y dentro de 8 días, vamos a estar en esta serie llamados. ¿Listos? ¿Ya nos saludamos? ¿Ya estamos bien? Ok, entonces acompáñame al libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al versículo 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice en la versión Reina Valera contemporánea: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Padre, entregamos una vez más este espacio, este momento en tus manos. Acompáñanos y danos discernimiento, Señor, para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene por título Llamados por Gracia. Y cuando digo llamados por gracia, no me estoy refiriendo a Gracia Church, no me estoy refiriendo a que somos llamados por la iglesia, por nuestra iglesia, sino que somos llamados por la gracia de Dios. Llamados por gracia. Y hoy vamos a aprender dos cosas muy claras. ¿Listo? Número uno, Dios no llama a personas perfectas, llama a personas dispuestas. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a aprender. Dios no llama a personas perfectas, llama a personas dispuestas. Y número dos, su llamado nace de su gracia, no de nuestros logros. Porque hay gente que se cree ese tema de que por el título que tengo, por el dinero que tengo, por eso es que Dios me está llamando a ser parte de su iglesia, por eso es que Dios me necesita dentro de, porque yo tengo una labia y tengo un poder de convencimiento que Dios me necesita. Y a veces pensamos que es por logros y resulta que no. Acompáñame al libro de Juan. Hoy vamos a utilizar unos 4 o 5 textos bíblicos, así es que no apagues, no cierres tu Biblia. El libro de Juan, el capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Ahí está Jesús hablándole a los discípulos. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo conceda. Y me llama la atención esa primera frase que dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué? Porque tu llamado, el llamado que Dios nos ha hecho, el llamado que Dios te ha hecho a ti, el llamado que Dios me ha hecho a mí, no comenzó cuando nosotros elegimos seguir a Cristo. Porque a veces tenemos ese concepto de que el llamado es cuando tú aceptas a seguir a Cristo, entonces ahí empezó tu llamado, y resulta que no. Cuando tú lees este párrafo de la Biblia, te das cuenta que el llamado realmente comenzó cuando Él eligió escogerte. Ahí fue donde empezó tu llamado. ¿Y en qué momento Dios me eligió? ¿En qué momento Dios me escogió? Nos podemos preguntar. Ok, si vas a otra parte de la Biblia, te vas a dar cuenta que nosotros somos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí, desde antes de nacer, Dios ya nos había elegido. Dios ya nos había escogido. Entonces, nuestro llamado no empieza como muchos piensan, que es cuando yo acepté a Jesús. Entonces, acepté a Jesús y estoy aceptando su llamado en ese momento. No, tu llamado, nuestro llamado comenzó mucho antes. Comenzó cuando Él decidió escogernos. ¿Qué quiero decirles con eso? Que tú y yo estamos aquí no porque nosotros lo hayamos elegido. Tú y yo estamos aquí porque Dios así lo quiso. Y sí, yo sé, hay momentos en que como que nos llega el orgullo
Y entonces decimos, no, es que yo decido si quiero ir o no quiero ir a la iglesia. Es que yo fui el que decidí. No fue el pastor, no fue nadie más, no fue mi mamá, no fue mi hermano, no fue mi esposa, no fueron mis papás. No, yo decidí si quiero, yo decido si quiero o no quiero ir a la iglesia. Y nos llenamos como un poquito de orgullo en ese sentido. Y es cierto, hay un libre albedrío. Claro que sí. Hay un libre albedrío y tú decides si quieres ir o no quieres ir a un lugar, a la iglesia, como por ejemplo. Solo que tu decisión responde a la voluntad de Dios. Cuando tú decides venir a la iglesia, estás respondiendo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya te había elegido antes. Y como Dios ya te había elegido, entonces tú estás respondiendo a la voluntad de Dios. ¿Tienes libre albedrío? Claro que sí. ¿Tú decides si vas o no vas? Claro que sí. Pero como has sido elegido por Dios, entonces tu respuesta va conforme a la voluntad de Dios. Y tal vez sientas que estás fallando. Te pones a pensar un momento en esto de los llamados, te pones a pensar en que Dios te eligió, Dios te escogió, te pones a pensar de que estás aquí porque Dios te escogió y te trajo a este lugar, y de repente dices, ok, pero espérame, porque pues yo perfecto no soy. Yo he cometido errores, yo he cometido faltas, demasiadas faltas posiblemente he cometido. Pero quiero decirte algo esta tarde. Tu pasado no cancela tu llamado. ¿Cómo es? Ok, instagraméala. O por ahí en los estados de WhatsApp, whatsappéala. Tu pasado no cancela tu llamado. Hemos cometido fallas, hemos cometido errores, sí. Y no solamente tú, yo también he cometido errores, yo también cometo errores. Constantemente estamos cometiendo errores porque somos seres humanos y es de humanos fallar. Todos tenemos un pasado, tú y yo. Hay gente que incluso hace alarde de su pasado. Es que hay otros que no hacemos alarde del pasado. Tenemos un pasado tal que no queremos traerlo al presente, queremos dejarlo allá. Porque todos tenemos un pasado, todos hemos cometido errores, todos hemos fallado en algún momento. Pero tu pasado no cancela tu llamado. Tú y yo hemos cometido errores. Pero aunque hayamos cometido errores, Dios aún te sigue llamando. No existe un hombre, dice la Biblia, no existe un hombre bueno que no peque. No existe uno solo en la tierra que sea bueno y no peque. Entonces, ¿por qué te vas a excluir del llamado de Dios porque sientes que has fallado demasiado? No, tú y yo hemos fallado, pero Dios nos sigue llamando. Ahora, esta iglesia no es una iglesia de santos perfectos. Como tú llegas a algunos lugares y el religioso cree eso, que la iglesia es un lugar de santos perfectos. Que el pastor es un pastor, una persona tan santa que no puede cometer un error. Y entonces lo idolatran en algunas ocasiones. Y resulta que no, que nosotros somos seres humanos igual que cualquier otro ser humano. Y también fallamos, y también caemos, y también resbalamos. Entonces, nuestra iglesia no es una iglesia que esté llena de santos perfectos, pero sí de santos redimidos, y es muy diferente. Cuando tú te encuentras un santo redimido, el santo redimido no es el que está señalando al otro, no es el que está juzgando al otro, sino que entiende al otro, entiende el proceso por el que el otro está pasando, entiende que también puede resbalar, y cuando resbala le da una mano y lo saca adelante, lo saca del hueco en que cayó, pero no le está señalando y no le está tirando tierra y agua sucia encima. Al contrario, lo ayuda. ¿Por qué? Porque somos una iglesia de santos redimidos, no una iglesia de santos perfectos. Ahora, Dios no te llama por lo que fuiste. Dios no te está llamando a ti, no te ha llamado a ti por lo que tú fuiste. No, es que yo fui tan pecador, es que yo cometí tantos errores que por eso Dios me llamó.
O yo, como yo no cometí ningún error, como yo no cometo errores, por eso Dios me llamó. No, Dios no te llama por lo que fuiste, sino por lo que Él quiere hacer contigo. Por eso te está llamando, porque Él sabe el potencial que tú y yo tenemos. Él sabe el potencial que como iglesia, si nos unimos como iglesia, Él sabe el potencial que tenemos. Y por eso nos llama. Nos llama por lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. En otras palabras, Él te llama y Él te acepta tal y como tú eres. Tal y como tú estás. Tú no necesitas hacer absolutamente nada para aceptar el llamado de Dios. Simplemente tomar la decisión. Dios te acepta tal y como tú estás. Ahora, se rehúsa a dejarte como tú eres. Y por eso empieza una transformación en tu vida. Anoche lo hablábamos en el grupo de conexión. Si tú pusieras un espejo retrovisor en tu vida y de repente miras tu pasado y dices, oye, ¿cómo era yo hace un año, hace 2 años, hace 3 años? En estas fechas que está empezando diciembre, ya casi, ya por ahí hay algunos simulacros decembrinos, empiezan a montar fotos de simulacros decembrinos. En Envigado ya prendieron los alumbrados anoche y empiezan los simulacros decembrinos. Ya hay uno por allí haciendo natilla, ya comprando buñuelos, y empiezan esos simulacros decembrinos. Ahora, ponte a pensar, hace unos años atrás, en estas fechas, ¿qué era de tu vida? ¿Qué estarías haciendo en estas fechas? ¿Y hoy qué estás haciendo? Y cuando tú empiezas a mirar ese pasado y empiezas a mirarte en el presente, dices, wow, Dios ha hecho una transformación en mi vida. Dios está haciendo cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque Él me aceptó como yo era, pero se rehúsa a dejarme como estoy. Y empieza a hacer una transformación en nuestra vida. Entonces, punto número 1 de esta tarde. Dios te llamó antes de que tú lo buscaras. No te llamó porque tú lo buscaste. Él te llamó mucho antes de que tú lo buscaras. Punto número 2. El libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Estábamos en Juan, ahora vámonos para Marcos. El capítulo 1 del libro de Marcos. Capítulo 1, vamos del verso 16 al verso 20. Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendando sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Jesús llamó no solamente a pescadores. Si tú sigues leyendo unos capítulos más adelante allí en el libro de Marcos, vas a encontrar que de repente llama a Mateo. Y Leví Mateo, estaba recaudando impuestos. Y en ese entonces el que recaudaba impuestos tenía la fama de ladrón, de que abusaba, de que cobraba más, de que cobraba una parte para el gobierno y otra parte para su bolsillo. Y era gente adinerada. Y aún así, en esas condiciones, Jesús los llamó. Entonces, Jesús llamó pescadores. Jesús llamó recaudadores de impuestos. Jesús llamó pecadores como tal. Nota esto, no llamó a los religiosos de la época, a los que se creían perfectos, a los que se creían santos. No, a esos no fue los que llamó. ¿Llamó a quién? A los pescadores, a los pecadores, a los ladrones como tal. ¿Por qué? Porque Dios no busca capacidad en nosotros. Oye, es que tú eres capaz, bueno, todos somos capaces, pero no busca al que está tan capacitado, me refiero. Los sacerdotes, wow, son los que estudian la Biblia, son los más consagrados, los más. No fue lo que vino a buscar Jesús.
Jesús llamó a los que estaban disponibles. Entonces, Dios no busca capacidad, sino que busca disponibilidad en las personas. Los discípulos que Jesús llamó, los pescadores, cuando Él les llamó y les dijo, vamos que te voy a hacer pescador de hombres, automáticamente dice la Biblia, que dejaron las redes y se fueron detrás de Él. Pero tal vez si hubiera llamado a un sacerdote de la época, el sacerdote le hubiera dicho, no, espérame, ¿y quién eres tú? ¿De qué tribu eres? ¿Cuál es tu descendencia? Déjame buscar a ver si eres de la tribu de Leví, o si no eres de la tribu de Leví, tú si eres judío o no eres judío. ¿Rabino? ¿Por qué rabino? Espérame, déjame analizar. No estaban disponibles, no tenían la disponibilidad de seguir a Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, no busca a los capacitados. Jesús, Dios, no busca a los capacitados. Dios busca a los que están disponibles, a los que tienen disponibilidad de seguirlo. Y tal vez te dijeron en algún momento de tu vida, tú no sirves para eso. Yo no sé si has pasado por un momento de eso. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando ya había pasado la adolescencia, 18 años más o menos, 19 años, y estoy en la ciudad de Bogotá, desempleado, no estoy estudiando, ya terminé mi bachillerato y dije, ¿qué me pongo a hacer? Y de repente apareció por allí en la iglesia que se vendían libros. Y yo dije, ok, pues entrémosle. Vamos, ¿qué hay que hacer? Y no, tiene que ir con los pastores a hacer el curso para empezar a vender los libros. Y pues vamos. Y yo tenía algo y mi hijo menor lo tiene también. Y es que yo estaba en clase, pero mientras estaba en clase yo estaba dibujando. Y el pastor como que se sintió un poco ofendido. Y en la primera clase, el primer día, que fue toda una tarde, cuando termina la clase, me llama y me dice, venga, mijo. Y yo me paré todo contento porque el pastor me estaba llamando. Y me dice, ¿usted qué hace acá? Usted no sirve para esto. Y dije, wow. No regresé. Me marcó tanto que por mucho tiempo creí que yo no era bueno para las ventas. Y me ofrecían y me decían, venga, vamos a trabajar. Yo decía, no, yo no soy bueno para las ventas. Yo no soy bueno para vender. Años después por allí encontré a un amigo que era tremendo vendedor. Y después de que hablamos y charlamos un rato, me dijo, oye, tú debes ser muy bueno para las ventas. Y yo le dije, no, yo no soy bueno para las ventas. Porque las palabras de ese pastor me marcaron tanto. Porque me dijo, tú no sirves para eso. Ahora, yo no sé si tú has pasado por una experiencia de esas, en la que tú de repente estás en la iglesia, empiezas a aceptar el llamado de Dios y un familiar, un amigo te dice, yo te conozco. ¿Y tú ahí? No. Yo no te veo en eso. Yo no te veo en eso. Tú no sirves para eso. Tú vas a volver a caer. Tú vas a volver a cometer los errores que has cometido antes. Así es que tú no sirves para eso. Yo no sé si has pasado por una situación de estas, pero si de repente has escuchado esas palabras que otros te dicen, hoy yo te quiero decir que Dios te dice, yo sí puedo hacer algo contigo. Yo puedo hacer ese cambio que otros no han podido hacer. Yo puedo hacer ese cambio que ni siquiera tú misma has podido hacer. Yo puedo ayudarte en el matrimonio cuando tú no has podido en todo el tiempo que has tratado de cambiar tu matrimonio, de cambiar con tus hijos. Yo puedo hacerlo, aunque otros te hayan dicho que tú no sirves para eso. Ahora, el peligro de escuchar a otros es que en muchas ocasiones nos creemos lo que ellos nos dicen. Fue lo que me pasó a mí. No, mi hijo, usted no sirve para eso. Y me creí el cuento. Por mucho tiempo me creía el cuento que yo no servía para vender. No importa cómo te veas tú mismo. No importa cómo otros te estén viendo. Lo que importa es cómo te ve Dios. Eso es lo más importante de tu vida. No importa lo que otros estén viendo.
No importa lo que tú mismo estés viendo, porque tal vez te paras en un espejo, te pones a mirar tu vida, te sientas y empiezas a reflexionar acerca de tu vida y dices, oye, yo he cometido este error, yo he cometido este pecado, mira, anoche me pasó esto, mira, esta mañana hice esto, mira, y vuelvo y cometo, y vuelvo y caigo, y si me pongo a pensar, hace una semana estaba exactamente igual. No importa lo que tú veas, no importa lo que tú pienses de tú mismo, lo que importa es cómo te ve Dios. Eso es lo más importante de tu vida. Piensa por un momento, estudia por un momento la Biblia y mira cómo te ve Dios, porque Dios te ve con ojos de amor, Dios te ve con ojos de esperanza. Dios aún cree en ti, aunque tú no creas en ti. Dios aún cree en ti, aunque hayas caído, aunque hayas fallado, aunque hayas resbalado. Dios aún cree en ti. Aunque tú no creas en ti mismo, aunque el jefe no crea, aunque tu esposa no crea, aunque tu esposo no crea, aunque tus papás, aunque tus hijos no crean aún en ti, Dios sí cree en ti. Dios sigue creyendo en ti. Con esto, ¿qué te quiero decir? Punto número 2, que Dios llama a los que otros han descartado. Dios llama a los que otros han descartado. Entonces, punto número 1, como decía, Dios te llamó antes de que lo buscaras. Punto número 2, Dios llama a los que otros descartan. Y punto número 3, para terminar en esta tarde, vamos al libro de Romanos, el capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice: ahora bien, y es un versículo muy conocido por muchos de los cristianos, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha ¿qué? Llamado de acuerdo a su propósito. Ok, ahora nota lo siguiente, porque es que pasa mucho en este versículo que lo cortamos, lo mochamos. Normalmente tú lo escuchas, cuando lo escuchas por parte de un predicador, cuando lo escuchas en reflexiones, cuando alguien te lo dice, cuando otra persona te lo dice, normalmente dicen: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Punto. Le ponen ahí un punto. Es más, en otras versiones, es que todas las cosas ayudan para bien. Punto. Y ahí lo dejamos. Pero cuando yo leí este versículo, yo tenía más o menos unos 15 años de edad la primera vez que lo leí. Y me llamó la atención que todo el mundo allí le ponía un punto. Pero lo que hay es una coma. Y continúa: es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo ¿a qué? A su propósito. Entonces, cuando Dios te llama, es porque Él tiene un propósito. Él no te llama por llamarte. Él no te llama para calentar una banca. Él no te llama porque sí. Él te llama porque Él tiene un propósito. Y todos tenemos un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito en Cristo. Si Dios te llamó, es porque tiene un propósito. Él no pierde el tiempo. Si hay alguien que sea intencional, es Dios. 100% intencional, con todo lo que hace, con todo lo que dice, con todo lo que permite. Dios es totalmente intencional. Ahora, ¿cómo no se te va a ocurrir que si te llamó es porque Él tiene una intención? Él tiene un propósito con el llamado que Él te ha hecho. Y posiblemente no todos vamos a predicar desde un altar. Porque a veces pensamos eso, Andrés, que Dios nos llamó, y como nos llamó es porque tenemos que pararnos en un altar a predicar. No todos vamos a pararnos en un altar a predicar. Es más, otros dicen: bueno, Dios me llamó, pero yo a un altar no me le subo a predicar.
No queremos ni siquiera subirnos a un altar. No queremos pararnos aquí al frente a predicar. Yo estoy seguro que si le dijera a más de uno de ustedes que quién va a predicar el próximo sábado, empiezan a irse. Y no, ya se puso pesado el pastor. Ya empezó a llamar lista, uno por uno, a ver, al tablero. No, muchos no vamos a querer. Entonces, posiblemente no todos predicaremos en un altar, pero todos testificamos en la vida. Todos tenemos la oportunidad de servir. Todos tenemos la oportunidad de testificar con nuestra propia vida. La vida que cada uno de ustedes está viviendo. Tu vida es posiblemente el único sermón que muchas personas van a ver. Tu vida, lo que tú vivas, el ejemplo que tú les des a otros, posiblemente es el único sermón que tu familia va a ver. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que posiblemente tu familiar no va a venir a la iglesia, es cierto. Y por más que uno quiere y por más que uno intenta de que vengan a la iglesia, de que se acerquen a Dios, no. Pero si tu vida modela la vida de Jesús, los vas a ganar. Los habrás ganado. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados conforme, de acuerdo al propósito de Dios. Y su propósito es la salvación. Su propósito es salvar vidas, salvar personas. Entonces tu vida posiblemente sea el único sermón que muchos de ellos escuchen. Ahora, en el lugar donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en la universidad, donde quiera que Dios te ponga, donde quiera que Dios te haya puesto, ese es también un lugar de llamado. Porque viene el otro concepto errado. Es que si Dios me llama, es porque me va a mandar a. Es que Dios me está llamando para moverme a. Y resulta que no. Dios te llama y Dios te necesita porque en tu trabajo, en tu familia, hay gente que necesita escuchar de Dios. Hay gente que necesita conocer a Dios. Y hay gente que posiblemente ha visto un mal ejemplo de otras personas, de otros cristianos, y por eso ellos están así, a distancia con los cristianos. Están reacios a acercarse a una iglesia, están reacios a estudiar la Biblia, están reacios a conocer a Dios. ¿Por qué? Por el mal ejemplo que otra persona posiblemente les dio en el pasado. Y por eso Dios te está llamando en este momento. Por eso ese es el propósito de Dios, que esa persona conozca realmente a Dios de una forma diferente, que realmente conozca a Dios como es. Piensa por un momento en esto. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, llevaba mucho tiempo el pueblo judío, el pueblo de Israel llevaba mucho tiempo caminando con Dios, estudiando la palabra de Dios, la Torá. Pero Jesús tuvo que venir a mostrar al verdadero Dios, porque ellos habían perdido el rumbo. Ellos se habían enfocado en otras cosas y ya no seguían al verdadero Dios. Así es que Jesús tuvo que venir y modelar realmente al Padre, ese Padre de amor, ese Padre misericordioso, ese Padre que te entiende. Él tuvo que venir a modelarlo. Ahora imagínate hoy en día, después de tantos años, después de tantas interpretaciones de la Biblia, después de tantas iglesias en el mundo, ¿cuánta gente no se quiere acercar a una iglesia, no se quiere acercar a Dios por el mal ejemplo que un pastor dio, por el mal ejemplo que tal vez un sacerdote dio? Y no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de iglesias. Y ahí es donde Dios te pone, justo al lado de esa persona, justo enfrente de esa persona, porque Dios necesita que esa persona lo conozca a Él realmente
como Él es. Entonces tú y yo hemos sido llamados conforme a sus propósitos. Número 3, punto número 3. El llamado no es solo para los líderes. El llamado es para todos los que creen en Dios. El llamado es absolutamente para todos los que creemos en Dios. Iglesia, hoy tú puedes responder al llamado de Dios sin importar tu pasado, sin importar las heridas que tengas, sin importar las caídas que tú hayas llegado a tener, sin importar esos resbalones. Tú hoy puedes responder al llamado de Dios. Y tal vez hoy escuchas esto y sientes que Dios te ha estado llamando últimamente. Tal vez tú escuchas esto y tú dices: oye, pero otra vez. Y tal vez en la semana has escuchado que Dios te ha estado llamando. O tal vez en los últimos temas, en las últimas conversaciones que hemos tenido fuera de este lugar, tú has sentido que Dios te está llamando. O tal vez tú estás confundido hoy y dices: pero ¿llamando a qué? Ok, posiblemente Dios te está llamando a salir del pecado. Posiblemente Dios te está llamando a volver a Él. O te está llamando para servirle. O tal vez te está llamando para comenzar de nuevo. Lo que sí sé es que Dios te está llamando hoy y te llama por tu nombre. Ahora, recuerda que el llamado no es para perfectos. El llamado es para disponibles. Y si respondes a ese llamado, tu vida no será perfecta, pero sí será una vida llena de propósito, una vida con dirección, una vida con esperanza. Solo si tú aceptas ese llamado que Dios te está haciendo. No tengas temor, no tengas miedo. A veces cuando tú escuchas eso del llamado de Dios, tú dices: no, yo no estoy preparado. Me falta conocer mucho todavía. Me falta aprender mucho todavía. No tengas miedo. No tengas temor. Porque cuando Dios te llama, Él mismo te capacita. Hay momentos en los que tú de pronto hablas con gente por fuera, gente en tu trabajo, y te empiezan a hacer preguntas y te empiezan a confrontar con cosas de Dios, con cosas de la iglesia. Y uno hasta ahora está empezando y uno se queda cortico de palabras y uno dice: ¿qué? No. Quiero que creas en esto. Cuando Dios te llama, Él mismo te capacita. Y cuando te digo que Él mismo te capacita, no es para que te quedes sentado quieto esperando a que llegue por inercia la palabra de Dios. Me siento enfrente de la Biblia a ver que entre. No, Dios mismo te va a ir llevando texto por texto. Te va a sentar con la persona que necesitas hablar para que te enseñe de ese tema que tal vez te está haciendo falta conocer. Dios al que llama lo capacita. Así es que no tengas miedo. No hay por qué no aceptar el llamado, porque no conozco mucho, porque no sé mucho, porque me falta mucho aún. Y donde estás hoy, ahí es donde quiere Dios glorificarse en tu vida. Es ahí donde tú estás. Dios no necesita sacarte para otro lado. Ahí donde tú estás, piensa en ese lugar, en el trabajo. A veces pensamos en el trabajo y decimos: esa cantidad de problemas. Sí, ahí es donde Dios se quiere glorificar.
en la familia, aunque haya conflictos en la familia, aunque hayan discusiones, aunque hayan problemas, ahí es donde Dios se quiere glorificar. Ahí donde Dios te puso, ahí Dios quiere glorificarse. Por eso te puso ahí, por eso te llamó. La pregunta es, ¿cómo le vas a responder a Dios esta tarde? Porque ya no hay excusa. Porque hoy entendimos que Dios nos llama a perfectos. Y tal vez antes teníamos la excusa, no, es que yo todavía no, porque yo... Pero no hay excusa. ¿Cómo vas a responderle a Dios esta tarde? ¿Aceptas el llamado de Dios? Dios te llama para trabajar en sus propósitos. Dios te quiere en el equipo de Él. Y créeme, el equipo de Él es el equipo ganador. ¿Aceptas su llamado? Si aceptas el llamado de Dios esta tarde para ser parte de su equipo, yo quiero invitarte a que te pongas en pie, porque quiero orar por ti. ¿Y dónde estás? Cierra tus ojos. Padre, quiero darte gracias esta tarde, Señor. Gracias por lo que tú has traído, la lección que tú nos has traído esta tarde. Tal vez hace mucho estamos escuchando tu llamado, Señor. Tal vez hay personas aquí, Padre, que desde hace mucho tiempo están escuchando tu llamado, pero han sido reacios a dar ese paso que tú estás esperando que demos. Y quiero pedirte por ellos. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones, y tú los has traído hoy a este lugar. Y te pido por ellos, Padre, para que les des la fuerza, para que les des la valentía de dar el paso que no han sido capaces de dar, Señor. Padre, hoy tus hijos nos ponemos en pie, aceptando el llamado que tú nos haces para ser parte de tu equipo, aceptando el llamado que tú nos haces para ser parte de tus propósitos. Señor, muéstranos qué tenemos que hacer. Muéstranos con quién tenemos que hablar, de qué tenemos que hablar, Padre. Estamos en tus manos. Si es en el trabajo, si es con la familia, si es en el vecindario, Señor, donde quiera que tú quieras llevar el mensaje, allí donde tú nos has puesto, Señor, capacítanos para poder predicar tu palabra. Entrego esta iglesia en tus manos. Entrego cada persona que se ha puesto en pie en tus manos, Señor. Bendícelos. Dales discernimiento. Dales valentía. Llénalos con tu Espíritu Santo y dales poder. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.